Uno siempre le busca una explicación normal a cualquier ruido en la casa, hasta que escuchas un golpe en el patio, y al asomarte, ves que pedazos de carne cruda acaban de caer de la nada frente a tus pies. Quédate a escuchar lo que pasa cuando algo que no tiene explicación cae del cielo. Y recuerda, la frontera entre la verdad y el miedo la traza tu propio criterio. Bienvenidos a un nuevo relato documentado. Recuerdo que ese día no había ni una sola nube. El sol pegaba fuerte. Mi mamá estaba afuera cerca del cuarto de herramientas del patio trasero, lavando la ropa de la semana. Se alcanzaba a escuchar el cacareo de las gallinas de la vecina. Yo estaba sentado en el escalón de la entrada, limpiando frijoles para la comida de la tarde, quitándoles las piedritas y la basura. Todo estaba de lo más normal. De repente, un golpe contra la tierra se escuchó a unos metros de donde yo estaba. Pensé que algún pájaro había chocado contra algo y cayó al suelo. No le di importancia y seguí con lo mío. 2 segundos después, se escuchó otro golpe, esta vez contra las maderas del techo del corral. Mi mamá dejó el trapo que estaba exprimiendo a medias y se limpió los brazos con su delantal. Miró hacia las láminas del techo y luego me volteó a ver a mí. Me preguntó si yo le había aventado algo. Le dije que no, que estaba aquí sentado. Entonces se escuchó otro golpe. Esta vez fue en medio del patio sobre la tierra. Mi mamá caminó hacia donde se escuchó. Yo me levanté de donde estaba dejando el plato de los frijoles a un lado y me acerqué. En el suelo revolcado en el polvo había un pedazo de algo de color rojo oscuro. Medía más o menos unos 10 centímetros. Mi mamá se agachó sin tocarlo para verlo. Parecía un trozo de carne cruda. Estaba fresca. Tenía esa apariencia que tiene la carne cuando la acaban de cortar en la carnicería. Se alcanzaba a ver la grasa blanca. Antes de que mi mamá pudiera decir algo, el sonido se multiplicó. Empezó a sonar un golpeteo continuo por todo el patio. Golpeaba contra las hojas de los árboles, contra las vigas de madera, contra la tierra. Miré hacia arriba esperando ver pájaros o algo que explicara el ruido, pero el cielo seguía completamente limpio. No había nada arriba de nosotros. Sin embargo, del aire comenzaron a caer más pedazos. Caían de una forma extraña, pero con el peso suficiente para hacer ruido al chocar contra el suelo. Eran decenas de trozos de carne. Algunos eran del tamaño de un dedo, otros eran tan grandes como la palma de mi mano. El patio empezó a llenarse de esos pedazos rojos. Uno cayó directo dentro de la tina donde mi mamá estaba lavando la ropa. El trozo flotó un momento antes de irse al fondo, dejando grasa encima del agua. Mi mamá me agarró con su mano fría por el agua de la lavada. Me jaló hacia la casa y con voz de confusión me dijo que me metiera rápido. Después cerró la puerta. Ella entró detrás de mí y nos quedamos junto a la ventana que daba al patio trasero. Lo que vimos nos dejó mudos. Desde adentro sonaba como si estuviera granizando sobre todo el techo de la casa. Podíamos oír cómo esas cosas se resbalaban por las láminas y caían al suelo. Por la ventana vimos cómo el patio se llenó de cosas rojas y rosadas. Algunos trozos se quedaron atorados en los tendederos. El olor a jabón desapareció y comenzó un olor a rastro. Era el olor de una carnicería. La lluvia de trozos duró tal vez unos 10 minutos, aunque dentro de la casa se sintió como si hubiera pasado una hora entera. Poco a poco los golpes en el techo disminuyeron, hasta que se quitaron por completo. Mi mamá no se movió de la ventana durante un buen rato. Yo me asomé también, y vi que en el patio había cientos de pedazos de carne esparcidos por todas partes. Por cierto, si estás sintiendo pánico, dale me gusta, hipea, deja tu comentario y suscríbete para que nuestra vela no se apague y siga contándote más relatos como este. Después escuchamos voces afuera,
Los vecinos de atrás habían salido a ver qué eran esos ruidos. Mi mamá abrió la puerta y salimos a la entrada. Los señores estaban parados en el límite de nuestro terreno, mirando el suelo sorprendidos. Uno de ellos se agachó a recoger un trozo grande que había caído entre un montón de leña. Lo levantó y lo olió. Dijo que no olía mal. El otro señor se acercó, sacó su navaja y cortó el trozo a la mitad para verlo por dentro. Comentó que parecía carne de cordero. Luego hicieron algo que a mí me revolvió el estómago. Uno de ellos se echó un pedazo a la boca, lo masticó un par de veces, escupió el trozo sobre la tierra y se limpió la lengua con la manga de su camisa. Dijo que dejaba un sabor muy desagradable, un amargor que no se parecía al de ningún animal de campo. Para la tarde la noticia ya se había corrido por los alrededores. Varias personas llegaron a ver lo que cayó en el patio. Hubo quien trajo frascos de vidrio y con unas pinzas empezaron a recoger los trozos del suelo. Decían que esto tenían que verlo los investigadores, porque nadie en los alrededores podía dar una respuesta que tuviera sentido. Unos decían que era una señal de que algo malo iba a pasar. Otros decían que tal vez un remolino había pasado por un rastro y había arrojado los restos por la fuerza. Pero el misterio real comenzó al día siguiente, cuando el calor empezó a echar a perder los trozos que no se habían recogido. El olor en el patio se volvió insoportable. Era un hedor muy fuerte. Tuvimos que pasar todo el día paleando tierra sobre los restos y echando cal para evitar que las moscas llenaran toda la casa. Encontramos pedazos metidos en los rincones, dentro del pozo del agua, entre las herramientas del cuarto de atrás y pegados en las hojas de los árboles. Días después, un señor nos trajo el periódico, donde venía una nota que decía que los encargados de los laboratorios habían revisado las muestras que se llevaron en los frascos. El reporte era confuso. Unos decían que era una especie de sustancia vegetal que crecía con el agua y que vieron a través de los microscopios. Otros dijeron que no, que bajo el lente se veía claramente las fibras musculares de un animal. Lo que nos dejó a todos sin habla fue que uno de los análisis determinó que los pedazos pertenecían a tejido pulmonar y que la estructura era idéntica a la de un caballo o a la de un ser humano. Con el tiempo, la gente del gobierno y algunos investigadores explicaron que todo se debió a unas aves grandes que a veces comen de más y vomitan lo que tienen en el estómago para pesar menos. Las personas del pueblo aceptaron esa explicación porque era la única que los dejaba dormir tranquilos, sin pensar que del cielo caían cosas raras o que llovía carne. ¿Qué explicación te tendrían que dar a ti para que pudieras volver a dormir tranquilo, después de ver que del cielo está cayendo carne? Y si crees que esto fue un simple relato, pues no. Ocurrió en la vida real. Sucedió el viernes 3 de marzo de 1876 en Olympia Springs, dentro del condado de Bath, en Kentucky. Ese día, entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, el cielo estaba despejado. De pronto, un extraño fenómeno interrumpió la tranquilidad del lugar. Comenzaron a caer numerosos trozos de carne del cielo. La señora Allen Crouch se encontraba lavando cuando vio el suceso. Ella testificó que los pedazos caían como nieve. El fenómeno duró pocos minutos y cubrió una franja de tierra de 90 metros por 45. Al terminar el evento, el suelo, las cercas y las plantas quedaron cubiertos. Algunos pedazos medían hasta 10 centímetros de largo. Varios testigos aseguraron que la sustancia parecía carne de res. 2 hombres de la localidad de apellidos Harrison y Clackett decidieron probar el tejido. Afirmaron que el sabor les recordaba al de la carne de venado o de cordero. El caso fue registrado en periódicos de la época como el New York Times y el Louisville Comercial. Muestras de materia fueron enviadas a químicos y médicos en diferentes partes de su país. El doctor Alan McLean analizó los restos y publicó en la revista The Sanitarian que el material correspondía a tejido pulmonar de un animal.
probablemente de un caballo o un becerro. A finales del mismo año, el científico Leopold Brandeis ofreció la explicación más aceptada en la revista The American Naturalist. Brandeis descubrió que un grupo de buitres locales volaba a gran altura sobre la granja justo antes de la caída. Estas aves tienen el hábito de aligerar su peso para escapar si se sienten en peligro o cuando se llenan demasiado expulsando el alimento ingerido mientras están en pleno vuelo. Entonces el viento dispersó los restos a lo largo del campo de los Crouch, creando la ilusión de que llovía carne del cielo. Pánico habitantes, a veces no nos damos cuenta de que el mundo es un lugar donde pasan cosas que no tienen explicación. Al final, lo único que nos salva de no volvernos locos es compartirlo con alguien que nos crea. Si quieres compartir algo, envíalo por correo a tusrelatosdepánico@gmail.com. Y si crees que la carne cayendo del cielo es la única anomalía registrada, te dejo en la pantalla el caso donde un oficial que patrullaba por Monterrey reportó algo que las autoridades prefirieron enterrar bajo tierra. Dale clic ahora y no te quedes con la intriga. Dale like, comenta, hipea y suscríbete porque en esta zona el miedo y los relatos nunca terminan.